¿Ustedes se han preguntado por qué reciben en sus celulares mensajes, anuncios publicitarios tan personalizados? Bueno, un estudio elaborado por la organización TechCheck y el Poder del Consumidor detalla qué es la vigilancia publicitaria, cómo distintas empresas y plataformas digitales utilizan nuestros datos para venderlos a otras empresas encargadas de elaborar anuncios cada vez más personalizados. Les doy los detalles en este Con Todo. La frase con la que se está promocionando este informe, elaborado por las organizaciones TechCheck y el Poder del Consumidor, es la siguiente: ese anuncio que nos llega no es casualidad, es vigilancia publicitaria. Y eso resume de lo que hablaremos el día de hoy, cómo las plataformas digitales y las redes sociales recopilan información sobre la actividad de las personas usuarias y la utilizan para campañas publicitarias agresivas. Y aunque realizan todo esto, el marco legal en México no les exige a estas industrias transparencia, tampoco les pone límites al uso de la información sensible, ni les exige la reparación de daños si los datos personales y nuestros datos personales son expuestos. Esto deja vulnerables principalmente a niñas, niños y adolescentes. En el informe Vigilancia a Consumidores Digitales, cómo la publicidad te perfila, discrimina y vulnera, que es el primero que se realiza en México sobre la vigilancia publicitaria, se destaca pues justamente qué es la vigilancia publicitaria. Mira, estamos viendo esta imagen que creo que resume perfecto el parte de los espacios en donde damos normalmente nuestros datos personales, ¿no? Si vamos a comprar algo en línea o al utilizar los datos biométricos. A lo que vemos, ¿no? También la cajita. Sí. Pues, ¿qué les parece si escuchamos a Fiorentina García? Ella es directora ejecutiva de TechCheck, quien nos explica qué es la vigilancia publicitaria. Ese anuncio que nos llega no es casualidad, es vigilancia publicitaria, ¿no? Entonces, cada clic que damos, cada búsqueda en Google, cada ahora consulta hacia la inteligencia artificial, hacia nuestro agente favorito, no se queda simplemente ahí, sino es rastreado por las plataformas digitales, se obtienen nuestros datos y lo que hacen otras empresas es hacer un análisis de esos datos para crear perfiles, categorías de consumidores. Es decir, por ejemplo, mujeres jóvenes que están interesadas en tener una vida más fitness, ¿no? O adolescentes que están adictos o interesados en los videojuegos, y así se van creando perfiles de consumidores a quienes les vamos a entregar publicidad mucho más personalizada, y entonces se vuelve más efectiva para que los consumidores compremos y así manipulan nuestras decisiones de consumo. Cuando nosotros damos clic en el famoso aceptar, ¿no? Ahí las plataformas nos dicen, entre las 40 hojas que puede venir ese aviso de privacidad, nos autorizas a acceder a la información que no solamente nosotras compartimos a la hora de registrarnos, por ejemplo, en una red social, sino a que nos rastreen a través de cookies. Y eso quiere decir que saben en dónde le damos clic, qué tipo de contenido estamos scrolleando, ¿no? Porque pueden saber cuando estamos scrolleando en qué tipo de contenido nos paramos y nos detenemos, cuánto tiempo nos detenemos, si le dimos like o no. Y también saben la actividad que estamos teniendo en línea cuando nos salimos de la plataforma o de la aplicación, porque eso también aceptamos en el aviso de privacidad. Y otra cosa que también aceptamos en el aviso de privacidad es toda esta información que sabes de mí, la puedes compartir con terceros, con los famosos terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Dentro del estudio hicimos un caso en donde solicitamos nuestra información, qué tipos de datos tenía Instagram, por ejemplo, e Instagram
con esta consumidora, comparte sus datos con al menos 430 y tantas empresas para darles publicidad, para que esas empresas te puedan entregar anuncios publicitarios a ti, a partir de la información que Instagram recolectó. Y son, como bien decías, permisos que, enfocándonos en Instagram, damos para que sepan no solo lo que estamos viendo, sino nuestra ubicación, ¿no? Nuestra ubicación, qué tipo de contenido vemos, a qué le damos like, con quién lo compartimos. Y saliéndonos de Instagram, pensemos también con cuántas otras cuentas abrimos sesión a través de Meta. Y eso también entonces implica que con esas aplicaciones con las que estamos abriendo sesión a través de Meta, también recolectan la información. Entonces Meta tiene acceso también a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pensemos en aplicaciones, por ejemplo, para seguir nuestro ciclo menstrual, que podemos hacer sesión con nuestro perfil de Instagram o de Facebook. Es fácil, ¿no? Bueno, pues entonces Instagram también ya sabe eso. Y entonces, ¿qué nos llega a darle esa información? Publicidad de copas menstruales, publicidad de productos anticonceptivos, publicidad también de nuestra actividad sexual, ¿no? Todo esto nos preocupa porque es tanta la información que tienen que llegan a un nivel de intimidad que nos gustaría y es importante que las empresas utilicen toda esta información de forma ética y no simplemente que nos entreguen publicidad personalizada. Pues este último mensaje, Edul, es importante. Si estas empresas tienen tantos datos, información sensible, pues tendrían que usarla de forma ética, transparente, con las y los consumidores y no únicamente entregarnos publicidad personalizada. Bueno, ya le escuchamos, esta vigilancia publicitaria es un modelo de negocio que recolecta, analiza y comercializa datos para crear y difundir campañas publicitarias perfiladas. Esto implica que constantemente estamos en seguimiento, constantemente están siguiendo nuestros hábitos digitales como consumidores. En este informe también se explica que para realizar este rastreo se utilizan tecnologías conocidas como cookies. Seguramente han visto estos mensajes cuando ustedes entran a sitios web. Estos cookies son archivos que se guardan en el navegador y permiten a empresas externas seguir la navegación por distintos sitios y también por aplicaciones a lo largo del tiempo. Pero también utilizan píxeles de seguimiento, que son imágenes que están en páginas web o en correos electrónicos que les permiten a estas empresas saber si abrimos o interactuamos con cierto contenido. Y hay que tener claro que este rastreo no solo lo realizan los proveedores del sitio web o de las aplicaciones, también lo realizan terceros. Ya lo decía también Fiorentina García. ¿Quiénes son estos terceros? Pueden ser redes publicitarias o intermediarios de datos, que son conocidos como data brokers. Son empresas que recopilan datos personales de fuentes como internet, redes sociales y de sitios de compra, y con toda esta información, pues ya que la tienen, la venden a otras empresas. Todos estos datos son los que utilizan para personalizar la publicidad que recibimos en nuestras redes o en sitios web. Voy a pedirle a Pau que nos ayude a ver la fotografía de un perfil que se publica en este informe de vigilancia publicitaria, y es un perfil de cómo se vería una persona con datos que ha recopilado Acxiom. Acxiom es una empresa que recopila y organiza grandes cantidades de información sobre consumidores para que otras marcas la utilicen en marketing. Y pongan ahí atención todos los datos que tiene de nosotros como usuarios. ¿Qué compras hacemos? El número de hijos que tenemos, nuestras opiniones políticas, nuestra edad, nuestro género, nuestra educación, empleo, estado de salud y enfermedad, nuestra religión, y también el número de compras que realizamos con tarjetas bancarias. Y con esta información, pues también les sirve, ellos pueden detectar
la probabilidad de que alguien pues sea un usuario frecuente de cierta plataforma, si seamos o no potenciales influencers, o, sí, o si estamos socialmente influenciados, no más que otras personas. También, por ejemplo, si tenemos o no... O sea, si somos más manipulables que otros, sí, más tendientes a comprar y eso. El tipo de vivienda en la que vivimos, un multifamiliar, una casa, un departamento. Eso es un ejemplo que retoma el informe de vigilancia publicitaria basado en los datos que recopila la empresa Acxiom, para que nos demos una idea de todos estos datos que se recopilan. Pero eso es, o sea, a nivel vigilancia, no es porque tú lo publiques, o es una mezcla. Exacto, es una mezcla si pensamos en que tú entras a una aplicación, a, no sé, Instagram, y autorizas ciertas cosas. Pero lo que no está haciendo Meta, que es la que tiene Instagram, WhatsApp, Facebook, es que, o sea, no está siendo clara con qué, en dónde está llevando esos datos que tú le diste. Escuchábamos a Fiorentina dándonos un ejemplo de cómo en un perfil que ellos elaboran le piden a Instagram saber a cuántas empresas le han compartido los datos de una usuaria, y responde que a más de 400 empresas. Entonces, es algo que no te transparentan estas plataformas digitales que utilizamos pues mucha parte del día. Y en esta vigilancia publicitaria, lo que preocupa, o los perfiles que preocupan específicamente, son las y los menores de edad. Vamos a escuchar qué nos dijo Fiorentina García. Cuando ya está tan personalizado y con menores de edad, hay 3 cuestiones que nos parecen muy problemáticas y riesgosas para esta población. Uno es que la infancia está en una fase en la que está desarrollándose y todavía no tiene a ciencia cierta, todavía no está definida su autonomía, ¿no? Está aprendiendo a decidir, y entonces es muy fácil manipularles para que consuman principalmente, por ejemplo, productos ultraprocesados, y entonces le están pidiendo a los padres y a las madres: es que vi este anuncio, cómprame este producto, o este videojuego, o este juguete, etc. Otro aspecto que nos preocupa ahí es con los adolescentes, es que pensemos que estas aplicaciones y esta publicidad aprovechan las vulnerabilidades más íntimas de las personas. Y tomemos en cuenta a un adolescente que está en una fase en donde tiene inseguridad sobre su cuerpo, ¿no? O puede presentar un tema de salud mental, una enfermedad de ansiedad, por ejemplo, y entonces que le empiecen a llegar anuncios sobre los suplementos alimenticios para bajar de peso, ¿no? O servicios de autoestima o autoayuda que tal vez no están liderados o llevados por especialistas en la salud y certificados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que estos adolescentes compren estos productos, compren estos servicios que al final pues pueden ponerle en riesgo a su salud física y mental. Y ante este panorama, lo que destacan en TechCheck es que lo que urge es una regulación fuerte aquí en México. También retoman los resultados de un informe que publicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ese instituto encontró que aún después de que nosotros eliminamos nuestras cuentas en redes sociales, es decir, si ahorita ustedes quieren borrar su Facebook, su WhatsApp, su Instagram, X, Telegram o TikTok, todavía estas empresas no especifican por cuánto tiempo más ellos conservan los datos que obtuvieron de nosotros como consumidores. También este informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que, por ejemplo, Uber, esta plataforma de taxis, conserva los datos de los usuarios hasta por 7 años, pero otras plataformas como Didi ni siquiera especifican si los eliminan. Y están también los casos
de Amazon, de Shein, de Temu, que no especifican si borran toda la información de los usuarios. En este informe también se retoma que de entre las plataformas analizadas, Temu es la que más datos recopila porque incluye imágenes, videos, grabaciones de audios, comentarios, mensajes y pues la serie de información que nosotros pues damos como consumidores. Ante este panorama, Fiorentina García habla de lo que urge para regular aquí en México. No nos hemos sentado a discutir con las autoridades, con las plataformas, con la sociedad civil de, oigan, el nivel de acceso a información y datos personales que tienen estas empresas es tan grande y vamos a dejar que lo utilicen en la forma y en los métodos que ellos quieran, estas empresas quieran, o vamos a poner ciertos estándares y reglas para proteger, en este caso, por ejemplo, el derecho superior de la niñez. Esto no lo hemos discutido en México, a diferencia de otros países, como en la Unión Europea o como en Chile y Brasil. Entonces, en México vamos muy rezagados en el tema. ¿Y qué implicaciones tiene eso para todas las personas consumidoras? Es que nos tratan como consumidores de segunda. Mientras en la Unión Europea, hoy, las personas consumidoras pueden decidir si Meta, TikTok, Google utilizan sus datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial generativa, aquí en México estas plataformas por default nos quitaron esa funcionalidad, esa opción a elegir. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen esos derechos, ¿no? Porque en la Unión Europea sí han peleado por esos derechos. Entonces es un punto muy importante que queremos resaltar por parte del estudio no queremos ser consumidores de segunda y queremos que nuestros derechos de privacidad, protección de datos personales y consumo informado se respeten y que nos traten igual que como tratan a los consumidores en el norte global. Tomando esas experiencias de otros países que sí han regulado este aspecto, ¿qué se puede hacer en México y qué autoridades tendrían que involucrarse? Son dos principales autoridades. Ahora, el extinto INAI, que todas estas grandes funciones pasaron a una unidad dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, es la principal encargada porque esta unidad es la responsable de hacer valer la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, es decir, cómo todas las empresas manejan nuestros datos personales. Entonces es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y en segundo lugar es la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, porque es la autoridad eje responsable de proteger a la población consumidora frente a la publicidad engañosa, ¿no? ¿Qué de recomendaciones de política pública dirigimos hacia estas dos autoridades? Primero, tenemos que investigar. Y para investigar se necesita tener las personas servidoras públicas especialistas. Entonces ahí es importante que la unidad de privacidad en la Secretaría tenga las personas que conozcan sobre el tema, sobre privacidad, sobre inteligencia artificial, sobre protección de datos personales en entornos digitales y saber si las plataformas aquí en México están respetando la recolección y el uso de los datos personales conforme a la legislación mexicana y conforme a los avisos de privacidad que nos cuentan. ¿Por qué? Porque la historia nos ha dicho que muchas veces ni cuidan bien los datos ni los utilizan de acuerdo con lo que nos están diciendo en el aviso de privacidad. El caso más reciente acaba de pasar hace 3 meses. La autoridad en California multa a Google y a Meta por vender datos de mujeres, de sus datos sensibles sobre sus ciclos menstruales a aplicaciones de copas menstruales, de anticonceptivos, etcétera, sin la autorización y sin el consentimiento de las mujeres. Entonces hay que revisar si realmente las empresas lo están respetando y segundo, algo muy importante que queremos enfatizar es la protección a la niñez. En la Unión Europea, las plataformas y toda la industria publicitaria tiene prohibido dirigir publicidad personalizada a la infancia y utilizar los datos sensibles para generar publicidad personalizada. Aquí en México se está haciendo.
ese es el llamado a las autoridades en México responsables de exigir a estas empresas que hagan un buen uso de nuestros datos y que también transparenten, que nos digan en qué los están utilizando. Y también me parece muy importante esta última parte, Dul, porque Fiorentina García nos da recomendaciones como usuarios, como usuarias de plataformas digitales y de aplicaciones. En el estudio, al final, enlistamos una serie de recomendaciones para las personas consumidoras. El primer punto es que empecemos a poner bloqueadores de anuncios en nuestros buscadores más frecuentes y de confianza, le llamamos así. Estos bloqueadores lo que hacen es eliminar las famosas cookies. Y entonces tú te vas a dar cuenta cuáles sitios de internet tienen demasiadas cookies, porque hay veces que cuando tienes un rastreador, un bloqueador de rastreadores y entras a la página, te dice la página, es que no podemos mostrarte la información porque tienes un rastreador. Entonces es una señal muy de alerta de decir, mejor no entres a ese sitio web porque van a tomar todos de ti, ¿no? El segundo punto es, revisemos en nuestros dispositivos móviles la autorización que estamos dando a las aplicaciones de rastrearnos. En el sistema Android Apple es muy fácil ahí decirle a la aplicación, no quiero que utilices mi data para rastrearme, ¿no? En el Android también hay que desautorizar eso. Y el tercer punto para padres y madres es siempre poner la configuración de protección a la infancia cuando estén utilizando YouTube, Instagram y TikTok y le entreguen el iPad a el infanteo. Todos como consumidores que nos estén viendo en el programa es empezar a visibilizar la problemática, ¿no? Estar muy conscientes de que se utilizan nuestros datos y que ese anuncio que nos está llegando no es una casualidad. No es que entramos y mira, oh sorpresa, estábamos hablando con nuestros amigos sobre que queríamos irnos de viaje a Cancún y ahora nos están bombardeando de anuncios de agencias de viajes. No es una casualidad, es que te están escuchando, es que te están rastreando. Entonces, si quieres comprar ahí, toma en cuenta que esa empresa está utilizando toda tu información para ofrecerte ese servicio. Y eso que nos ponga más en alerta a la hora de comprar. Y una última recomendación es no compremos en tiendas, en plataformas que no tengan avisos de privacidad, porque es una clara señal que entonces a la empresa le vale un carajo la protección de tu información.